¿Puede el silencio de un niño romper el corazón de un hombre que lo tiene todo? ¿Y puede la sonrisa de ese mismo niño recuperada por el amor de una extraña, reconstruirlo todo desde las cenizas? Esta es la historia de cómo la calidez de un corazón humilde puede derretir el hielo de la opulencia, demostrando que el verdadero valor no se encuentra en las cuentas bancarias, sino en los lazos invisibles que nos unen. Un relato sobre la inocencia, la redención y el poder sanador de una conexión que el dinero no puede comprar ni la soberbia puede destruir. Prepárate para un viaje emocional que te hará cuestionar dónde reside la auténtica riqueza. Acompáñanos hasta el final y, si esta historia toca tu alma, suscríbete para descubrir más relatos donde el amor lo vence todo. En el mundo de Ricardo Balbuena, cada segundo estaba monetizado y cada emoción, archivada. Su mansión, una fortaleza de cristal y mármol en las afueras de la ciudad, era más un museo del éxito que un hogar. Los pasillos, amplios y desiertos, devolvían el eco de sus pasos solitarios, un recordatorio constante de que la opulencia no siempre es sinónimo de plenitud. Ricardo, un magnate viudo forjado en la dureza de los negocios, había aprendido a medir el mundo en cifras y contratos, aplicando la misma lógica fría a su vida personal. Su corazón, sellado tras la trágica pérdida de su esposa, se había convertido en un territorio inaccesible, protegido por murallas de orgullo y una rutina implacable que no dejaba espacio para la vulnerabilidad o el afecto. Dentro de esa jaula dorada vivía Mateo, su hijo de 8 años, el único vestigio de un pasado más cálido. Pero Mateo habitaba su propio mundo, uno amurallado por un silencio autoimpuesto desde el día en que su madre se fue para siempre. El mutismo selectivo del niño era una armadura invisible, una coraza que ningún terapeuta de renombre ni el juguete más caro habían logrado perforar. Se movía por la gigantesca casa como un pequeño fantasma, con unos ojos que parecían contener toda la tristeza del universo. Su silencio no era un vacío, sino un grito ahogado, una protesta contra un mundo que le había arrebatado su ancla. Era la pieza más valiosa de la colección de Ricardo, y al mismo tiempo, la más rota, un enigma que su lógica empresarial no podía resolver. La llegada de Sofía fue un acto de pura desesperación por parte de Ricardo. No llegó en un coche de lujo ni presentó un currículum adornado con títulos prestigiosos. Entró en la mansión con un bolso desgastado y una mirada que irradiaba una calma profunda, una sabiduría que no se aprende en las universidades, sino en las duras lecciones de la vida. Provenía de un barrio donde la gente se ayudaba para sobrevivir, donde el calor humano era el mayor de los lujos. Su sencillez era un contraste casi violento con la fría perfección de la casa. Ricardo la contrató con escepticismo, viéndola como una última opción, sin imaginar que esa mujer, con sus manos sencillas y su sonrisa sincera, estaba a punto de introducir una variable que alteraría toda su ecuación vital. Desde el primer momento el contraste entre los dos mundos se hizo palpable. La mansión Balbuena era un santuario del orden y la distancia emocional. Los empleados se movían con una eficiencia silenciosa, casi robótica, siguiendo protocolos estrictos. La comida se servía a horas exactas, las conversaciones eran formales, y el afecto se consideraba una debilidad. Sofía, en cambio, trajo consigo el aroma de la humanidad. No veía a Mateo como un caso clínico o una responsabilidad contractual, sino como un niño que sufría. Su enfoque no se basaba en técnicas psicológicas, sino en la empatía pura, en la paciencia infinita de quien sabe que las heridas del alma necesitan tiempo y un lenguaje propio para empezar a sanar, un lenguaje que iba más allá de las palabras. Ricardo observaba a Sofía con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Ella no intentaba forzar a Mateo a hablar. En lugar de eso, se sentaba en el suelo de la sala de juegos, a una distancia prudente, y simplemente, compartía su presencia. A veces le leía cuentos en voz baja, sin esperar respuesta. Otras veces, simplemente tarareaba una melodía suave mientras ordenaba los juguetes. Su método era la antítesis de todo lo que Ricardo conocía. No había objetivos, ni plazos, ni expectativas de rendimiento. Era una inversión de tiempo y afecto sin garantía de retorno. Un concepto completamente ajeno a su mentalidad de empresario. Para él, era una estrategia ineficiente, destinada al fracaso. Pero algo en su constancia lo mantenía expectante, observando desde la distancia.
La mansión, que había sido un mausoleo de recuerdos dolorosos, comenzó a experimentar una transformación sutil, casi imperceptible. En los rincones donde antes solo había un silencio sepulcral, ahora se podía escuchar el suave rasgueo de un lápiz sobre el papel. Sofía había traído un viejo cuaderno de dibujo y unos carboncillos, y pasaba horas creando mundos imaginarios en las páginas en blanco. Dibujaba animales fantásticos, paisajes soleados y personajes con sonrisas enormes. No le pedía a Mateo que participara, simplemente creaba a su lado, ofreciéndole un universo alternativo donde la comunicación no requería del sonido. El niño, al principio, se limitaba a mirar de reojo, su pequeña figura tensa, pero poco a poco, la curiosidad empezó a vencer al miedo que lo mantenía prisionero. Mateo, que había rechazado cualquier intento de interacción, comenzó a acercarse. Primero, solo un paso. Luego, se sentaba a unos metros de distancia, observando cómo las manos de Sofía daban vida a un dragón que escupía flores en lugar de fuego. Un día, sin previo aviso, señaló un dibujo con su dedo índice. Era un pequeño pájaro atrapado en una jaula. Sofía lo miró, entendiendo el mensaje oculto en ese gesto. Con una sonrisa comprensiva, tomó el lápiz y dibujó la puerta de la jaula abierta, con el pájaro volando hacia un cielo inmenso y azul. No se dijeron nada, pero en ese intercambio de imágenes, se estableció un puente, una conexión profunda y silenciosa, que trascendía la barrera del mutismo del pequeño. La casa seguía siendo un templo de lujo, pero en su interior, un pequeño brote de calidez comenzaba a crecer. El contraste era cada vez más evidente. Mientras Ricardo cerraba tratos millonarios por teléfono, su voz cortante y precisa resonando en el despacho, en la habitación de al lado, un niño y su niñera construían un refugio hecho de papel y sueños. La frialdad del éxito empresarial chocaba con el calor de esa relación incipiente. Eran dos realidades coexistiendo bajo el mismo techo, una representando el poder y la soledad del mundo material, y la otra, la fuerza silenciosa y sanadora del afecto humano, una fuerza que Ricardo había olvidado por completo que existía, y que ahora crecía sin su permiso. Una tarde, mientras revisaba las operaciones de su empresa desde el monitor de su despacho, Ricardo hizo algo que se había convertido en una costumbre. Accedió al sistema de seguridad de la casa. Era su forma de mantener el control, de asegurarse de que todo funcionaba según sus estrictas normas. Pasó por las cámaras del jardín, la cocina, los pasillos, sus ojos barriendo las imágenes con una eficiencia desapegada. Era un ritual que le proporcionaba una falsa sensación de omnipresencia y seguridad. Para él, esas pantallas eran una extensión de su dominio, una forma de vigilar su inversión más preciada sin tener que involucrarse emocionalmente, manteniendo así la distancia que tanto necesitaba para protegerse de cualquier posible dolor. Su dedo se detuvo sobre el icono de la sala de juegos. La imagen que apareció en la pantalla de alta definición lo dejó sin aliento, paralizado en su silla de cuero italiano. Allí, en el suelo, sobre una alfombra persa que valía más que un coche, estaba Sofía. No estaba de pie, vigilando como una empleada, sino sentada con las piernas cruzadas, al mismo nivel que Mateo. Sostenía su cuaderno de dibujo y, con gestos exagerados y cómicos, le mostraba al niño una caricatura que había hecho de sí misma con el pelo alborotado y una expresión de sorpresa. Era una escena tan sencilla, tan humana, que parecía fuera de lugar en la calculada opulencia de la mansión. Entonces ocurrió el milagro. Mateo, que durante más de un año había mantenido su rostro como una máscara inexpresiva, la miró fijamente. Una pequeña arruga apareció junto a sus ojos, luego sus labios se curvaron lentamente hacia arriba, revelando una sonrisa tímida al principio, pero que luego se abrió en una expresión de pura y genuina alegría. Fue un instante fugaz, silencioso, pero para Ricardo fue como si el sol hubiera irrumpido en la habitación más oscura de su alma. Era la sonrisa de su hijo, la misma que creía perdida para siempre, un tesoro que había renunciado a encontrar, y que ahora le era devuelto a través de la pantalla de una cámara. Ricardo se inclinó hacia el monitor, como si quisiera atravesar el cristal y tocar esa realidad que le parecía imposible. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos que movían millones, temblaron ligeramente. El aire se escapó de sus pulmones en un suspiro que mezclaba incredulidad, asombro y un doloroso alivio. Esa mujer,
esa simple niñera a la que había contratado por pura falta de opciones, había logrado en unas pocas semanas lo que un ejército de psicólogos y una fortuna en terapias no habían conseguido en un año. Había encontrado la llave del universo cerrado de su hijo, y no lo había hecho con ciencia ni con dinero, sino con un lápiz y un poco de ternura. En ese momento, la armadura de Ricardo Balbuena comenzó a resquebrajarse. Por primera vez, se sintió vulnerable, no por la amenaza de un competidor en el mercado, sino por la abrumadora fuerza de una emoción que no podía controlar ni cuantificar. Una pregunta se formó en su mente, una pregunta que sacudió los cimientos de su mundo, ¿y si se había equivocado en todo? ¿Y si el valor real de las cosas no estaba en su precio, sino en su capacidad para generar una sonrisa como la que acababa de ver? Una extraña mezcla de esperanza y celos se agitó en su interior. La esperanza de recuperar a su hijo, y los celos hacia la mujer que le estaba mostrando el camino. El eco de esa sonrisa infantil resonó en los pasillos de la mente de Ricardo durante días. Ya no se conformaba con la vigilancia distante de las cámaras de seguridad. Un impulso desconocido lo llevaba a buscar excusas para pasar cerca de la sala de juegos o del jardín. Fingía llamadas importantes mientras su atención se desviaba hacia la escena que se desarrollaba a pocos metros. Sofía y Mateo, sentados sobre la hierba, no dibujando, sino plantando una pequeña semilla en una maceta. Ella le explicaba con gestos suaves cómo la tierra debía estar suelta, cómo el agua era la promesa de vida. Mateo no hablaba, pero sus manos pequeñas imitaban cada movimiento con una concentración solemne. Ricardo observó el cuidado con el que su hijo tocaba la tierra, una conexión con algo vivo y real que él mismo había evitado durante años. Sofía introdujo pequeños rituales que rompían la estricta y fría rutina de la mansión. Uno de ellos era el aroma a galletas de canela recién horneadas que comenzó a impregnar la casa los martes por la tarde. Al principio, el personal de cocina la miraba con extrañeza, acostumbrado a menús de alta cocina y horarios inflexibles. Pero Sofía, con su calma desarmante, amasaba la masa con Mateo a su lado, dándole un pequeño trozo para que jugara. El niño, al principio reacio, acabó hundiendo sus dedos en la textura suave y cálida. Una experiencia sensorial completamente nueva para él. Sofía nunca le insistió para que probara las galletas. Simplemente dejaba un plato en la mesa de su habitación. Ricardo desde su despacho percibía ese aroma dulce y casero, un perfume que evocaba recuerdos de una vida que creía enterrada para siempre. Una tarde, Ricardo encontró el plato de galletas intacto en la habitación de Mateo. Sintió una punzada de decepción, una confirmación de que el muro seguía siendo demasiado alto. Sin embargo, al día siguiente, mientras Sofía leía un cuento en el jardín, vio a Mateo acercarse sigilosamente a la cocina. Con la agilidad de un pequeño espía, cogió una de las galletas del día anterior y se la comió a escondidas, detrás de una cortina. La expresión de su rostro era una mezcla de culpa y un placer inmenso. Ricardo, oculto en el umbral de su despacho, sintió que el corazón se le encogía. No era solo una galleta, era un acto de confianza, un secreto compartido con un mundo que empezaba a parecerle menos hostil. Era la prueba de que la paciencia de Sofía estaba regando algo que finalmente comenzaba a florecer. La música fue otro de los puentes que Sofía construyó. No ponía discos ni utilizaba los sofisticados equipos de sonido de la casa. Simplemente tarareaba. Eran melodías sencillas, canciones de cuna que su abuela le cantaba, notas que flotaban en el aire como plumas. Mientras ordenaban los juguetes o regaban la pequeña planta, su voz suave llenaba el silencio. Mateo nunca dio señales de disfrutarlo abiertamente, pero su cuerpo sí lo hacía. Sus hombros, habitualmente tensos como los de un pequeño soldado, se relajaban. Sus manos, que a menudo se cerraban en puños, permanecían abiertas y sueltas. Ricardo, un hombre que solo escuchaba los análisis de la bolsa y las noticias económicas, empezó a encontrar esas melodías resonando en su cabeza durante reuniones importantes, un contrapunto cálido a la frialdad de sus negocios. El progreso se medía en milímetros, en gestos casi invisibles para un ojo no entrenado. Un día, mientras paseaban por el inmenso jardín, Mateo tropezó con una raíz levantada. Por puro instinto, Sofía extendió la mano para evitar que cayera. El niño se agarró a su brazo con fuerza,
y durante un segundo, incluso después de recuperar el equilibrio, no la soltó. Fue un contacto breve, funcional, pero cargado de significado. Mateo no se había asustado por el casi tropiezo, sino que había buscado refugio en ella de forma automática. Sofía no hizo ningún comentario, simplemente le sonrió con calidez y siguieron caminando. Desde una de las ventanas del piso superior, Ricardo lo vio todo. Vio la mano de su hijo aferrada a la de ella, y sintió una punzada de algo parecido a la envidia. Un anhelo profundo de ser él ese puerto seguro. La transformación de Ricardo no fue una epifanía repentina, sino una erosión lenta y constante de sus defensas. Empezó a salir de su despacho antes de que la noche cayera por completo. Sus pasos ya no eran tan apresurados ni su voz tan cortante con el servicio. Una noche, se detuvo en la puerta de la habitación de Mateo, algo que no hacía desde hacía meses. La puerta estaba entreabierta. Vio a Sofía sentada en una pequeña silla junto a la cama, con una lámpara de luz tenue iluminando la escena. No estaba haciendo nada, solo velaba el sueño del niño, asegurándose de que su respiración fuera tranquila. La paz que emanaba de esa habitación era tan densa, tan palpable, que a Ricardo le pareció un universo aparte, un santuario al que no sabía si tenía derecho a entrar. Comenzó a hacer preguntas, al principio torpes y distantes. ¿Ha comido bien?, le preguntaba a Sofía por la noche, sin mirarla directamente, con la vista fija en unos papeles que no estaba leyendo. Ella, percibiendo la vulnerabilidad oculta tras su fachada autoritaria, respondía con sencillez y detalle. Sí, señor Balbuena. Probó el puré de calabaza. Y dibujó un león con una melena muy grande. Cada pequeño detalle era para Ricardo una pieza de un rompecabezas que había abandonado hacía mucho tiempo. Empezó a ver a su hijo no como un problema que resolver, sino como la persona que Sofía le describía, un niño curioso, sensible, que se comunicaba a través de colores y gestos, un lenguaje que él, con toda su elocuencia empresarial, había sido incapaz de comprender. La presencia de Sofía comenzó a alterar no solo a las personas, sino también los espacios. La sala de juegos, antes un catálogo de juguetes caros y sin usar, se llenó de vida. Las paredes se cubrieron con los dibujos de Mateo, explosiones de color que contrastaban con los tonos neutros de la mansión. Había castillos de cojines en el suelo y pequeños proyectos de manualidades a medio terminar sobre las mesas. La casa ya no parecía un museo. Empezaba a tener las cicatrices de la vida, las huellas del juego y la creatividad. Ricardo, al pasar, a veces se detenía a mirar un dibujo en particular, un sol enorme con una cara sonriente. Y sin poder evitarlo, una pequeña sonrisa se dibujaba también en su propio rostro, un reflejo involuntario de la luz que comenzaba a entrar en su vida. Un sábado por la mañana, Ricardo bajó a la cocina buscando un café, y se encontró una escena que lo detuvo en seco. Sofía y Mateo estaban sentados en el suelo, rodeados de viejas fotografías que ella había traído en una caja de zapatos. Eran fotos de su familia, de su pueblo, de gente humilde sonriendo con una alegría genuina. Le estaba mostrando a Mateo una foto de su madre, una mujer de rasgos amables. El niño miraba la imagen con una curiosidad profunda. Sofía no estaba intentando reemplazar a nadie, sino mostrándole a Mateo que el amor y los recuerdos podían coexistir, que el pasado no tenía por qué ser una fuente de dolor, sino una raíz que nos sostiene. Ricardo se dio cuenta de que él había encerrado todas las fotos de su difunta esposa, creyendo que así protegía a Mateo, cuando en realidad solo le había robado sus recuerdos. La influencia de Sofía se extendió como una onda expansiva. El personal de la casa, antes rígido y temeroso de Ricardo, comenzó a relajarse. Se escuchaban risas suaves en la cocina. El jardinero le ofrecía a Sofía las mejores flores para decorar la habitación de Mateo. Había una corriente subterránea de humanidad que recorría la mansión, un cambio de atmósfera que todos notaban. La casa estaba despertando de un largo letargo. Ricardo, aunque seguía siendo el jefe, se sentía cada vez más como un invitado en este nuevo ecosistema emocional. Observaba cómo la gente interactuaba con Sofía, con una mezcla de respeto y cariño que él nunca había logrado inspirar, a pesar de todo su poder y su dinero. Se preguntó si alguna vez sería capaz de generar ese tipo de lealtad, una que no se compraba con un sueldo.
El punto de inflexión para Ricardo llegó una tarde lluviosa. Una tormenta feroz se desató sobre la ciudad, con truenos que hacían temblar los cristales de la mansión. Sabía que Mateo siempre había tenido pánico a las tormentas. Subió corriendo las escaleras, esperando encontrar al niño aterrorizado y a Sofía incapaz de manejar la situación. Pero lo que vio lo dejó sin palabras. La habitación estaba a oscuras, salvo por la luz de una linterna. Sofía y Mateo estaban acurrucados bajo una manta, formando una pequeña tienda de campaña. Con la linterna, ella proyectaba sombras de animales en la pared, convirtiendo los aterradores truenos en los rugidos de un león de circo, o los pasos de un gigante bonachón. Mateo no lloraba, miraba las sombras con los ojos muy abiertos, fascinado, casi sonriendo. En ese momento, Ricardo comprendió la magnitud del don de Sofía. No era solo paciencia o amabilidad. Era una inteligencia emocional profunda, una capacidad innata para transformar el miedo en magia, la oscuridad en un escenario para la imaginación. Ella no luchaba contra los monstruos del niño, sino que les enseñaba a bailar. Se quedó allí, en la penumbra del pasillo, sintiéndose como un intruso, un extraño en la vida de su propio hijo. Todo su poder, toda su fortuna no servían de nada frente a una simple linterna y una manta. Se sintió desarmado, humilde, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una abrumadora necesidad de aprender. Quería aprender ese lenguaje de amor que él había olvidado por completo. La barrera entre su mundo y el de ellos comenzó a desmoronarse. Una noche, en lugar de retirarse a su despacho después de la cena, Ricardo se acercó a la sala de juegos. Sofía y Mateo estaban construyendo una torre con bloques de madera. No dijo nada, simplemente se sentó en un sillón cercano y observó. La torre crecía, inestable, hasta que finalmente se derrumbó con un suave estruendo. Mateo miró los bloques esparcidos y luego a Sofía, con una sombra de frustración en su rostro. Sofía, en lugar de reconstruirla, empezó a hacer una fila con los bloques, creando un camino. Ricardo observó, fascinado, cómo un final se convertía en un nuevo comienzo. Era una lección silenciosa sobre la resiliencia, sobre encontrar nuevas posibilidades entre las ruinas. Poco a poco, Ricardo empezó a participar. Primero fue un gesto mínimo. Le pasó a Mateo un bloque que había rodado hasta sus pies. El niño lo tomó sin mirarlo, pero no lo rechazó. Otro día, vio que el lápiz con el que Mateo dibujaba se había roto. Sin pensarlo, sacó una pequeña navaja multiusos de su bolsillo y le sacó punta con cuidado, entregándoselo de vuelta. Fue una interacción de apenas unos segundos, pero en el silencio de esa habitación, se sintió como un diálogo completo. Sofía lo observaba todo desde una distancia respetuosa, con una sonrisa discreta. Sabía que el hielo más grueso, el que cubría el corazón de aquel hombre solitario, por fin estaba empezando a ceder bajo el tímido sol de la esperanza. La mansión Balbuena ya no era la misma. Los pasillos, antes galerías de un silencio opresivo, ahora a veces contenían el eco de un bloque de madera al caer, o el susurro de las páginas de un libro de cuentos. La luz parecía entrar de manera diferente por los ventanales, menos fría, más dorada. Ricardo se encontró a sí mismo buscando esos pequeños signos de vida, esos rastros de desorden que antes le habrían horrorizado. Un peluche olvidado en una escalera, una mancha de pintura en una mesa de caoba. Cada una de esas imperfecciones era un testimonio de que su casa por fin estaba empezando a convertirse en un hogar. Y todo era gracias a la mujer que había llegado con un bolso desgastado y un corazón lleno de una riqueza que él apenas comenzaba a comprender. Este frágil equilibrio, tejido con hilos de paciencia y ternura, se había convertido en el nuevo centro del universo para tres almas solitarias. La calidez que Sofía había traído consigo no solo estaba sanando a un niño, sino que también estaba redimiendo a un hombre que se había perdido en el laberinto de su propio éxito. Era un renacimiento silencioso, una primavera que florecía en el más inesperado de los inviernos. Cada sonrisa de Mateo, cada gesto de acercamiento de Ricardo, era una victoria contra la soledad, una prueba de que los lazos humanos, cuando son auténticos, poseen una fuerza capaz de reconstruir cualquier ruina. El dinero había construido los muros de esa casa, pero solo el amor estaba logrando convertirla en un verdadero refugio.
La esperanza, una vez que se le permite entrar, tiene una forma de echar raíces en los lugares más áridos. En la mansión Balbuena, la esperanza tenía el olor de las galletas de canela y el sonido de una melodía tarareada en voz baja. Se manifestaba en un dibujo pegado en la puerta de una nevera de acero inoxidable y en la tierra húmeda de una pequeña maceta en el alféizar de una ventana. Para Ricardo, esta nueva atmósfera era a la vez un bálsamo y un recordatorio constante de todo el tiempo que había perdido. ¿Cuántas sonrisas de su hijo se había perdido por estar encerrado en su despacho? ¿Cuántas oportunidades de conexión había sacrificado en el altar del éxito material? Eran preguntas que ahora lo asaltaban en el silencio de la noche. Sin embargo, en este jardín de afecto que comenzaba a florecer, una sombra empezaba a proyectarse, larga y afilada. No todos veían esta transformación con los mismos ojos. Para algunos, la creciente influencia de una simple niñera era una anomalía, un desequilibrio en el orden natural de las cosas. La felicidad, especialmente cuando brota en un terreno inesperado, a menudo atrae la envidia de quienes solo saben prosperar en la aridez. El vínculo puro entre Sofía y Mateo, esa conexión que no entendía de clases sociales ni de cuentas bancarias, estaba a punto de ser puesto a prueba por fuerzas que no podían comprender su valor, y que por lo tanto, buscarían destruirlo a toda costa. La paz es a menudo solo el preludio de la tormenta. Esta historia de superación, este delicado baile entre el silencio y el afecto, resuena en corazones de todo el mundo. Cada ciudad, cada pueblo, tiene sus propias historias de conexiones inesperadas que cambian vidas para siempre. Nos llena de curiosidad y alegría saber desde qué parte del planeta nos acompañas en este viaje emocional. Tu presencia le da sentido a lo que hacemos. Por eso, te invitamos a que hagas una pequeña pausa, y nos dejes un comentario diciéndonos desde qué ciudad o país estás viendo esta historia. Queremos sentirte cerca y saber hasta dónde llega el eco de la sonrisa de Mateo. Tu comentario es un puente que nos une en esta comunidad. El camino que les espera a nuestros protagonistas no será fácil. Las pruebas más duras a menudo llegan cuando la felicidad parece más alcanzable. El amor y la inocencia tendrán que enfrentarse a la envidia y al prejuicio en una batalla que definirá su futuro. Si crees en el poder de la bondad para vencer a la oscuridad, si esta historia ha tocado una fibra sensible en tu alma y quieres saber cómo Sofía, Mateo y Ricardo lucharán por mantener viva su frágil esperanza, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. No te pierdas ni un solo capítulo de este relato, porque las verdades más importantes a menudo se revelan en los momentos de mayor adversidad. Únete a nosotros y acompáñalos hasta el final. La llegada de Isabel, la hermana de Ricardo, fue como la irrupción de un viento polar en un invernadero recién florecido. Era una mujer tallada en el mismo mármol frío que la mansión, con una elegancia afilada y una mirada que evaluaba y sentenciaba en un mismo instante. A diferencia de su hermano, en ella no había ni rastro de una antigua calidez. Su mundo se regía por un estricto código de apariencias, linaje y poder. Desde el momento en que cruzó el umbral, su desdén por la nueva atmósfera de la casa fue palpable. Observó los dibujos de Mateo pegados en las paredes con una mueca de disgusto, como si fueran una ofensa al buen gusto. Para Isabel, la humilde presencia de Sofía no era una solución, sino una intrusión, una mancha de vulgaridad en el impecable lienzo de la fortuna de los Balbuena. Y su instinto depredador se activó de inmediato. Isabel no tardó en comenzar su sutil pero venenosa campaña. Sus comentarios eran como alfileres, lanzados con una sonrisa mientras tomaba el té con Ricardo. ¿No crees que le das demasiada confianza a esa chica, querido hermano? La gente de su clase puede confundir la amabilidad con la debilidad, le susurraba, sembrando la primera semilla de la duda. Observaba desde la distancia la interacción entre Sofía y Mateo, cada gesto de cariño, cada sonrisa compartida, y lo traducía para Ricardo como una peligrosa extralimitación. Está creando una dependencia insana. Un niño tan vulnerable necesita profesionales, no afectos improvisados de una desconocida. Cada palabra estaba calculada para apelar a los miedos más profundos de Ricardo, su fracaso como padre, su desconfianza innata hacia lo que no podía controlar, y sobre todo, el prejuicio de clase que siempre había formado parte de su identidad. La amenaza se materializó cuando Isabel fue testigo de una escena que solidificó su determinación de expulsar a Sofía. Una tarde, vio a Mateo, que nunca había iniciado un contacto físico con nadie,
acercarse a Sofía y abrazarle la pierna con fuerza mientras ella le leía un cuento. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero para Isabel fue la declaración de una guerra silenciosa por el control de la familia. En ese abrazo no vio la sanación de un niño, sino la pérdida de su propia influencia. Sofía no solo había conquistado el corazón de Mateo, sino que estaba, sin saberlo, desmontando el ecosistema de poder y distancia que Isabel había ayudado a mantener. El contraste moral era absoluto. Mientras una construía puentes con amor, la otra solo concebía las relaciones como una escalera de dominio, y decidió que era hora de dinamitar esos puentes. El plan de Isabel se puso en marcha con una crueldad metódica. El catalizador fue la desaparición de una joya de incalculable valor sentimental, un collar de diamantes que había pertenecido a la difunta esposa de Ricardo. La pieza, guardada en un joyero en la biblioteca, era un santuario de la memoria, un objeto que Ricardo apenas se atrevía a mirar. Fue Isabel quien, con una actuación digna de una tragedia griega, anunció su desaparición, llenando la mansión de una atmósfera de pánico y sospecha. Inmediatamente, sin pruebas pero con una convicción férrea, dirigió todas las miradas hacia la única persona ajena a su mundo de opulencia. Ha sido ella, sentenció ante un Ricardo paralizado. Es la única explicación lógica, una tentación demasiado grande para alguien que no tiene nada. La trampa, simple pero devastadora, estaba preparada para cerrarse sobre la inocencia de Sofía. Atrapada en una pesadilla que no comprendía, Sofía se enfrentó a la furia silenciosa de Ricardo y a la acusación directa de Isabel. Su habitación, su pequeño y humilde santuario, fue registrada. Y allí, en el fondo de su bolso desgastado, entre un libro de cuentos y un par de guantes de lana, brillaba el collar de diamantes. La expresión en el rostro de Sofía fue una mezcla de incredulidad y un dolor tan profundo que le robó el aliento. Sus ojos buscaron los de Ricardo, implorando una pizca de la confianza que habían empezado a construir, pero solo encontraron una tormenta de duda y decepción. Su dilema era insuperable. ¿Cómo defenderse? Su única posesión era su palabra, y su palabra en ese mundo valía menos que el más pequeño de los diamantes que ahora la condenaban. Callar era aceptar la culpa, hablar era gritar contra un muro de prejuicios. La escalada emocional alcanzó su punto álgido en el despacho de Ricardo. Isabel, con la victoria brillando en sus ojos, insistía en llamar a la policía. Es lo que hay que hacer, Ricardo, es un robo, debes proteger tu casa, tu legado, a tu hijo. Sofía, de pie ante ellos, se sentía como un animal acorralado. Por un momento, pensó en huir, en desaparecer, y dejar atrás esa jaula dorada que se había convertido en una prisión. Pero entonces pensó en Mateo. ¿Qué sería del niño si ella se iba? ¿Quién le leería cuentos hasta que se durmiera? ¿Quién convertiría los truenos en rugidos de leones de circo? Su dilema moral se agudizó. Su libertad contra la frágil estabilidad de un niño que apenas empezaba a sanar. Decir la verdad parecía inútil, pero rendirse significaba abandonar la única batalla que realmente importaba. Ricardo, por su parte, era un hombre partido en dos. Una parte de él, la del empresario implacable, la del viudo herido, veía la evidencia y escuchaba la voz lógica y venenosa de su hermana. Las viejas murallas que había construido a su alrededor le gritaban que había sido un necio al confiar, que el mundo era exactamente como siempre había creído. Un lugar donde la gente como Sofía se aprovechaba de la gente como él. Pero otra parte, una parte recién despertada, recordaba la sonrisa de Mateo, el olor a galletas, la paz en la habitación del niño durante la tormenta. Esa parte le suplicaba que mirara más allá de la joya, que viera la verdad en los ojos aterrorizados de Sofía. Estaba atrapado entre dos mundos, el que conocía y el que apenas empezaba a descubrir. La presión de Isabel, sumada al peso de su propio pasado, fue demasiado fuerte. Con una voz que sonó extraña incluso para él, Ricardo tomó el teléfono. Cada número que marcaba era un golpe de martillo sobre el frágil cristal de la confianza que se había formado. Sofía lo observó, y en ese instante comprendió que todo estaba perdido. No hubo gritos ni lágrimas, solo un silencio devastador que llenó la habitación, más pesado y opresivo que nunca. Vio cómo el hombre que había empezado a admirar, el padre que estaba aprendiendo a serlo, se desvanecía, dejando en su lugar al magnate frío y desconfiado del primer día.
La traición no estaba en la llamada a la policía, sino en la duda que vio en sus ojos, una duda que borraba de un plumazo todas las sonrisas y todos los progresos. La llegada de la policía fue un espectáculo surrealista y cruel. 2 agentes, con rostros impasibles, escucharon la versión de Isabel y procedieron a detener a Sofía. Mientras le leían sus derechos, sus ojos no se apartaron de la escalera. Sabía que Mateo estaría allí, observando, aunque nadie más lo viera. Y, en efecto, asomado entre los barrotes de la barandilla del piso superior, estaba el pequeño. Su rostro era una máscara de confusión y terror. Vio cómo se llevaban a la única persona que había conseguido penetrar en su mundo de silencio, la única que hablaba su idioma. Sus ojos se encontraron con los de Sofía en una despedida muda, un instante cargado de una impotencia que desgarraba el alma. La puerta principal se cerró, y con ella pareció cerrarse también la última puerta hacia el corazón del niño. El silencio que cayó sobre la mansión tras la partida de Sofía fue diferente. Ya no era un silencio vacío, sino uno lleno de ecos de lo que se había perdido. Ricardo se quedó solo en el inmenso vestíbulo, con el brillo del collar recuperado en la mano, sintiéndose más pobre que nunca. En el piso de arriba, Mateo se había refugiado de nuevo en su coraza, pero esta vez, el silencio era más profundo, más oscuro. La frágil flor de la esperanza había sido arrancada de raíz por la envidia y el prejuicio. ¿Podrá la verdad encontrar una voz en medio de la desolación? ¿Será el amor de un niño lo suficientemente fuerte como para romper las cadenas de una mentira devastadora? Si quieres descubrir el destino de Sofía y ser testigo de la batalla final por la inocencia, suscríbete a nuestro canal y no te pierdas el desenlace de esta conmovedora historia. El aire en la sala del tribunal era gélido, un reflejo del invierno que se había instalado en el corazón de Ricardo Balbuena. Sentado en la primera fila, observaba la figura frágil de Sofía frente al estrado, su rostro pálido pero su mirada digna, incluso en la derrota. Cada palabra del fiscal era un clavo más en el ataúd de su inocencia, y Ricardo sentía el peso de su propia cobardía aplastándole el pecho. Había permitido que el veneno de la duda, instilado por su hermana, anulara la evidencia de sus propios ojos, la sonrisa recuperada de su hijo, la luz que había vuelto a la casa. Ahora, en el silencio solemne de la justicia, se enfrentaba a la consecuencia de su debilidad, un espectador de la destrucción que él mismo había autorizado, un rey, en un reino de ruinas emocionales. El juez, un hombre de rostro severo y mirada cansada, carraspeó, preparando el terreno para el veredicto que todos daban por sentado. El martillo de madera sobre su mesa parecía un arma a punto de ser disparada, lista para sentenciar un futuro y destruir una vida. Sofía cerró los ojos por un instante, no en señal de rendición, sino como si buscara una última reserva de fuerza en su interior. Recordó las manos pequeñas de Mateo, el calor de su confianza silenciosa, y supo que, pasara lo que pasara, ese vínculo había sido real. Ricardo se inclinó hacia adelante, con los músculos tensos, una batalla librándose en su interior. Una parte de él quería gritar, detener aquella farsa, mientras la otra, la parte cobarde y acostumbrada al control, permanecía paralizada por el miedo al escándalo y a admitir su terrible error. Fue entonces cuando un sonido rompió la tensión, un ruido casi insignificante pero que resonó como una explosión en la quietud de la sala, el chirrido de una silla al moverse. Todas las cabezas se giraron hacia la fuente del sonido. Allí, de pie sobre su asiento, con el cuerpo temblando pero la determinación ardiendo en sus ojos, estaba Mateo. Se había soltado de la mano de uno de los empleados de la casa que lo vigilaba, y se había erigido como un pequeño faro en un mar de confusión. El corazón de Ricardo se detuvo. El pánico inicial dio paso a una extraña y sobrecogedora expectación. El niño, su hijo, el epicentro silencioso de toda esta tormenta, estaba a punto de hacer algo. El mundo entero pareció contener la respiración, esperando el siguiente movimiento de aquel frágil y valiente protagonista. Mateo abrió la boca, y el esfuerzo fue visible, una lucha titánica contra los fantasmas que lo habían mantenido mudo durante años. Su rostro se enrojeció, sus pequeños puños se cerraron con fuerza a los costados. Era la imagen de una presa a punto de reventar.
Y entonces la palabra brotó de sus labios, no como un susurro, sino como un grito desgarrador, un sonido crudo y lleno de la fuerza de una verdad demasiado tiempo reprimida. Fue ella. La voz infantil, rota por el desuso, resonó contra las paredes de madera noble. Y su pequeño dedo índice, tembloroso pero firme, se alzó y apuntó sin dudarlo un solo segundo hacia el rostro de su tía Isabel, que se había quedado congelada, convertida en una estatua de pánico y sorpresa. Un silencio atronador cayó sobre la sala, más profundo y pesado que el anterior. Era el silencio del asombro, de lo imposible hecho realidad. Los abogados, el juez, el público, todos miraban del niño a la mujer señalada, tratando de procesar la escena. Isabel palideció, su máscara de arrogancia resquebrajándose para revelar la fea cara del miedo. Pero fue en Ricardo donde el impacto fue más devastador. La voz de su hijo, esa voz que anhelaba escuchar en sus sueños más desesperados, había regresado no para llamarlo papá, sino para impartir justicia. Fue como si un rayo de luz divina hubiera atravesado la oscuridad de la sala, iluminando la verdad con una claridad brutal e innegable. La voz de Mateo no solo había roto su silencio, había pulverizado el mundo de mentiras de Ricardo. Con la atención de todos fija en él, Mateo continuó, las palabras tropezando unas con otras, liberadas por fin de su prisión. Tía mala. Puso collar en bolso. Yo vi. Cada frase era un martillazo contra la elaborada farsa de Isabel. Relató con la simpleza aplastante de la inocencia cómo, escondido tras una puerta, había visto a su tía sacar el collar del joyero y deslizarlo rápidamente en el bolso de Sofía, mientras ésta preparaba su merienda en la cocina. No eran las palabras de un testigo entrenado, sino los fragmentos de una memoria visual que el trauma no había podido borrar. Eran la prueba irrefutable, no porque fueran elocuentes, sino porque eran puras, incontaminadas por la malicia o el interés. La verdad finalmente había encontrado a su más improbable y poderoso mensajero. La compostura de Isabel se desintegró por completo. Miente. El niño no sabe lo que dice. Está confundido, influenciado por esa mujer, gritó, su voz aguda y estridente delatando su pánico. Pero sus negaciones sonaban huecas, vacías, frente a la mirada firme de su sobrino. La sala del tribunal se había transformado en un escenario moral, donde la inocencia de un niño se enfrentaba a la corrupción de un adulto, y no había duda de quién estaba ganando. La gente en los bancos se susurraba, las miradas de condena se volvían hacia ella. Su red de mentiras, tejida con hilos de arrogancia y clasismo, se deshacía bajo el peso insoportable de la simple verdad pronunciada por un niño de 8 años, que acababa de recuperar la voz para salvar a la única persona que le había enseñado a sonreír de nuevo. Ricardo se puso en pie, sintiendo que las piernas apenas lo sostenían. Miró a su hijo, a ese pequeño héroe, que había conquistado un miedo insondable por defender a alguien que amaba. Luego miró a su hermana, y en su rostro descompuesto vio el reflejo de su propia ceguera. Todo el dinero, todo el poder, todo el estatus por el que había luchado, se convirtieron en ceniza en ese instante. Nada de eso importaba. Lo único que importaba era la lealtad, el amor, la valentía. Con la voz quebrada por la emoción y las lágrimas surcando su rostro, se dirigió al juez. Mi hijo dice la verdad, afirmó, su voz resonando con una convicción recién encontrada. Yo soy el culpable. Culpable de dudar, de ser ciego y de no proteger a la única persona que ha cuidado de verdad de mi familia. La catarsis fue inmediata y abrumadora. El caso se vino abajo como un castillo de naipes. El juez, con una expresión que mezclaba la severidad profesional con una innegable emoción humana, desestimó todos los cargos contra Sofía. Las cámaras de los periodistas presentes en la sala se dispararon, capturando el momento en que la justicia, guiada por la voz de un niño, prevalecía. Sofía, finalmente, se permitió llorar, pero sus lágrimas ya no eran de dolor, sino de un alivio tan profundo que la dejó sin fuerzas. Sus ojos buscaron a Mateo, y a través de la sala abarrotada, sus miradas se encontraron en un silencioso pacto de gratitud y amor que ninguna palabra podría jamás describir. La verdad no solo la había hecho libre, la había unido a ellos para siempre. Ricardo no esperó, se abrió paso entre la gente y corrió hacia su hijo. Lo levantó en brazos y lo abrazó con una fuerza que contenía años de distancia y arrepentimiento. Perdóname, campeón. Perdóname,
sollozaba en su pelo, sin importarle quién lo viera. Y Mateo por primera vez rodeó el cuello de su padre con sus brazos y le devolvió el abrazo. En ese gesto, en ese contacto, un padre y un hijo se reencontraban de verdad. Sofía se acercó a ellos lentamente, y Ricardo, sin soltar a Mateo, extendió su otra mano hacia ella. Ella la tomó, y por un instante, los tres se convirtieron en un solo núcleo de emoción, una familia reconstruida desde las cenizas de una mentira, unida por el acto de amor más puro y valiente que nadie en esa sala olvidaría jamás. Meses después, la mansión Balbuena era irreconocible, no por su decoración, sino por su alma. Las paredes, antes frías y desnudas, ahora estaban cubiertas con los vibrantes dibujos de Mateo, enmarcados como si fueran obras de arte de un gran maestro. El silencio había sido reemplazado por el sonido de la risa, las conversaciones durante la cena, y las notas de un piano que Ricardo había empezado a tocar de nuevo. Isabel había desaparecido de sus vidas, enfrentando las consecuencias legales y el ostracismo social, una sombra del pasado que ya no tenía poder sobre ellos. La opulencia seguía allí, pero ya no era el centro del universo. Ahora era simplemente el escenario de una vida familiar real, cálida y, a veces, deliciosamente imperfecta. Sofía nunca más fue la niñera. Se convirtió en el pilar sobre el que se reconstruyó el hogar. Ricardo, con una humildad que nunca creyó poseer, le pidió que se quedara, no como una empleada, sino como parte indispensable de sus vidas, como la guardiana del corazón de su familia. Ella aceptó, porque su lugar ya estaba allí. Su presencia era una constante de calma y sabiduría, un recordatorio de que el verdadero valor no se mide en quilates, sino en momentos de conexión. Se sentaba con Mateo a hacer los deberes, aconsejaba a Ricardo en decisiones que ya no eran de negocios sino de vida, y llenaba cada rincón de la casa con la misma calidez que había traído en su viejo bolso desgastado. Hoy, la familia Balbuena es un testimonio viviente de que las segundas oportunidades existen. Ricardo vendió parte de su imperio para fundar una organización que ayuda a niños con traumas, un proyecto que dirige junto a Sofía, quien ahora estudia psicología infantil con su apoyo incondicional. Mateo es un niño alegre y parlanchín, cuya risa es la banda sonora constante de la mansión. Ya no hay cámaras de seguridad vigilando los pasillos, porque la confianza ha reemplazado a la sospecha. Se han convertido en un faro de esperanza, demostrando que no importa cuán grande sea la fortuna o cuán profundo el dolor, la empatía y el coraje pueden reconstruirlo todo. Son una familia forjada no por la sangre, sino por la elección de amarse y protegerse contra todo pronóstico. La historia de Sofía, Ricardo y Mateo nos enseña una lección universal. La riqueza material puede construir muros, pero solo el amor tiene el poder de derribarlos y construir puentes en su lugar. Nos demuestra que la integridad y la bondad son tesoros que no se pueden comprar ni robar, y que la voz de la inocencia puede ser el arma más poderosa contra la injusticia. Si este viaje ha tocado tu corazón, y crees en el poder transformador del amor, te pedimos que te suscribas a nuestro canal para no perderte más historias como esta. Dale a me gusta si la valentía de Mateo te ha inspirado y comparte este vídeo para que su mensaje de esperanza llegue a todos los rincones del mundo. Recordemos siempre que las heridas más profundas no se curan con dinero, sino con tiempo, paciencia, y la valentía de un corazón que se atreve a confiar de nuevo. La verdadera medida de nuestra humanidad no se encuentra en lo que poseemos, sino en cómo levantamos a los demás cuando han caído, y en nuestra capacidad para escuchar las verdades que no se dicen con palabras. Porque a veces, la voz que tiene el poder de cambiarlo todo no es la que grita desde una posición de poder, sino la que, con un coraje inmenso, rompe el más profundo de los silencios para susurrar la verdad.